estamos entre amigos, refugiaditos del viento, ¿no? Y bueno, pues esta charla, esta ponencia que yo voy a dar esta mañana, se entronca pues dentro de este foro sobre turismo, y es una ponencia que hace años yo creé, he ido cambiando, modificando, sobre la base del turismo cultural y el turismo histórico, a petición siempre de Aureliano Martín, que bueno, que es el que ha propuesto este ciclo. Realmente el turismo cultural está hoy muy de moda, todo el mundo hablamos de él. Muchas veces es un discurso totalmente ficticio, otras veces es un discurso real, porque realmente hay una cosa que todos tenemos que tener clara. Si uno tiene un gran monumento, una gran pieza, esa gran pieza vertebra todo lo que tiene. Es decir, Granada tiene la Alhambra y la Alhambra vertebra su discurso, eso es completamente natural, como el Escorial vertebra el discurso de San Lorenzo, ¿no? Hay gente que sin discurso ninguno lo crea, echándole naturalmente muchísimo dinero. A veces tenemos esos centros de interpretación en los que no hay ni una sola pieza, no hay más que fotografías, y uno dice, bueno, ha venido uno aquí, ¿hasta aquí para qué? Si aquí no hay nada, esto lo hubiera encontrado igual en internet o en un libro. Pero también están las ciudades como la nuestra, que tienen una serie de cosas y que ha sabido a medias o no ha sabido aprovecharla y crear un discurso con ellas. Cuando estas veces que hemos ido haciendo esta ponencia para distintos cursos y tal, lo que yo quería explicar es que uno puede elaborar un discurso con lo que tiene, enfocarlo a distintos sitios con las mismas piezas, con lo mismo que tenemos. Es decir, lo que yo les voy a hacer es una propuesta de enfoque que a mí me parece que es vendible, que es fácilmente vendible y que no necesita una gran inversión. Creo más que venderlo con un discurso diferente. Y eso entra dentro, como digo, del turismo cultural, del turismo histórico, y podríamos llamarlo turismo militar, porque efectivamente en otras ciudades, en otros países, en otros continentes se habla del turismo militar. Se habla en Cartagena, en España, se habla en Puerto Rico, se habla en Malta y se habla en muchísimos lugares. Bien, ¿a qué llamamos turismo? Pues llamamos turismo a aquellas actividades que realizamos, pues eso, cuando salimos de nuestras ciudades, cuando salimos de nuestro ámbito de trabajo, y vamos buscando algo. ¿Con qué fines? Bueno, ocupar nuestro tiempo de ocio, hacer cultura, ir de compras, hacer deporte, buscar una aventura. ¿Qué buscamos? Pues normalmente buscamos atractivos naturales, pues un parque, buscamos atractivos monumentales, como estábamos diciendo hace un momento, atractivos comerciales. Hay gente que sale de compras, y todos lo sabemos. O buscamos atractivos, pues eso, esas cosas que se crean especialmente y directamente para el turismo, ¿no? Parques, ese tipo de cosas. O museos y centros culturales. Yo me he apuntado todavía a este tipo de particular turismo, ¿no? Y naturalmente también todo lo que es lo que llamamos hoy día, pues, todo lo que entra dentro del campo antropológico, de fiestas, ese tipo de monumentalidad no material, ¿no? Lo que se llama ahora los bienes de interés cultural no materiales. En este aspecto tenemos que pensar qué es lo que tenemos nosotros. ¿Nosotros tenemos atractivos naturales? Sí, realmente tenemos, hombre. No somos la octava maravilla del mundo, pero entendamos que sí que los tenemos. Somos una ciudad desde la que, desde determinados puntos, se ven tierras de tres países y de 2 continentes diferentes. Que no hay un mal mirador que lo venda. En los años 60 se vendían más las vistas de Ceuta que hoy. Incluso en los 70. Ahora mismo no hay en ninguna parte nada que nos diga, desde aquí usted tiene esta vista, desde, por ejemplo, usted se sube a la Tortuga y tiene una vista de 360 grados sobre el estrecho, que es espectacular y que no tiene... No, nosotros no hemos vendido eso nunca. ¿Tenemos atractivos monumentales? Pues sí, y últimamente
pues a veces casi nos parece un parque temático, pero efectivamente tenemos. ¿Tenemos atractivos comerciales? Pues efectivamente los tenemos, porque todo depende del público al que vamos dirigidos. A lo mejor naturalmente por una persona que viene de Madrid, ¿no? Pero todos sabemos que buena parte de la gente que viene todos los fines de semana de Marruecos, de Casablanca, de Rabat, viene buscando el comercio de Ceuta. Luego, no es un problema de lo que tenemos, es un problema de que encontremos el público y nos dirijamos a él para que venga, porque hay ese público. ¿Tenemos atractivos creados para el turismo? Pues sí, algunos nos costaron mucho dinero, a lo mejor no los hemos sabido vender bien, pero ahí están, es una realidad. Y de hecho, pues la gente que entiende de la obra de César Manrique sigue diciendo que nuestro parque está mejor que el de Canarias, está más cuidado que el de Canarias y eso está más atractivo. Sin embargo, nosotros nos ha faltado siempre, yo creo, discurso. ¿Atractivos museísticos? Pues también lo tenemos, naturalmente que los tenemos. Tenemos algunos museos que realmente merecen la pena. Y sí, tenemos una Semana Santa razonable, un carnaval razonable, porque esta ciudad lo celebra absolutamente todo. Es cierto que lo tenemos. Y también tenemos otras cosas que luego veremos que están ligadas al ámbito militar, a las que nos vamos a... Lo que hay que pensar es si todo esto es suficiente. Cuando uno trata de crear un discurso, tiene que pensar eso. Bueno, todo esto tiene potencia, ¿es suficiente para que alguien se desplace a la ciudad? Pues la cuestión está en crear un discurso complementario y un discurso, pues como en otra época se ha hecho en turismo. No es lo mismo el discurso que tú tienes por una persona que va a venir por la mañana y se va a ir por la tarde, que el discurso de una persona que se va a quedar un fin de semana o que se va a quedar una semana. Porque no es lo mismo tampoco el que viene a Ceuta es profesor que el que utiliza Ceuta como vestíbulo para ir a Marruecos, pongo por caso, o para ir a la península, porque nosotros seguimos siendo un punto de enlace de doble recorrido, de norte a sur y de sur a norte, que eso tampoco se nos puede olvidar, porque creamos a veces unos discursos solo para nosotros o solo para un público que a lo mejor, pues esas familias que vienen a Ceuta solo vienen en determinadas festividades de la ciudad porque están relacionadas con nosotros, o los viajes del inserso, y luego no tenemos más nada. Y a lo mejor tenemos abandonado otro público que sí está viniendo durante todo el año. ¿Se ha trabajado en ello? Pues evidentemente sí. Pero claro, es que hace falta mucho dinero y hace falta proyectos muy definidos. O tal vez no, que es a lo que yo voy al discurso. Que yo pienso que es mejor potenciar lo que uno tiene, crear un discurso con lo que uno tiene, que partir de cero. Porque partir de cero siempre es más caro y siempre es más difícil. Y además, todos lo sabemos, si ese proyecto no tiene una firma y no es una gran firma, eso no atrae. Es decir, está claro que si César Manrique hubiera sobrevivido a la inauguración del parque y hubiera venido 8 o 10 veces, el parque hubiera tenido mucha más potencialidad de la que tuvo. Eso es una realidad. Hablando, por ejemplo, de otra cosa parecida, es decir, y no porque no esté, pero el proyecto de la plaza y del centro del Rebellín, bueno, pues estamos hablando de un arquitecto portugués de fama internacional y sin embargo nosotros no nos estamos relacionando con las rutas que hay, por ejemplo, para ver su obra por todo Portugal e incluso por España. Entonces eso es el tema del discurso. La construcción del discurso es una cosa que es muy antigua, que en los años 20 y 30 había montañas de países creando sus propios discursos, como es por ejemplo el Premio de Mónaco. Pero recordemos que es que a mitad de los 20 es cuando se crea el Real Patronato de Turismo en España, se crea también su sección en Marruecos, y hay un diseño de una política turística en España a mitad de los años 20. Es decir, esto de nuevo no tiene nada. Y en Ceuta lo ha habido. Hemos tenido muchas campañas, bueno, en ocasiones con un discurso, pues eso, globalizador, atractivo. Bien, lo que pasa es que son efímeras. A mí me da la sensación de que muchas de estas cosas, si uno no tiene un proyecto a medio y largo plazo, pues se pierden. Se pierden porque es natural, porque las cosas necesitan continuidad. Actualmente lo que está de moda, todos lo sabemos, es el turismo cultural. El turismo cultural es muy difícil,
No es fácil. Nosotros, como tenemos aquí Málaga y estamos viendo todo lo que Málaga ha creado, nos parece que es muy sencillo. Recordemos que el Chillida Lecu partió con muchísima más fuerza, con muchísimo más apoyo nacional e internacional, y se hundió. Y se hundió. Porque no estaba en el sitio adecuado, porque era complicado ir y venir, porque, bueno, por muchísimas razones. Es decir, el proyecto cultural es complejo. Pero el turismo cultural es lo que ahora mismo está moviendo a la gente. A Málaga la ha transformado de medio a medio. Es decir, hoy en día, con 50 veces más plazas hoteleras, a veces no hay forma de conseguir hotel en Málaga. Y eso es una prueba. Es decir, hay un montón de museos y todos ellos están llenos. O sea, funciona. Claro, para crear un discurso uno tiene que estudiarlo, tiene que elegir un periodo o una temática, algo. Entonces, ya digo que esto no es esto es que dentro de esos proyectos que Aureliano ha ido haciendo en los últimos años, pues él fue repartiendo posibilidades de discursos que se podrían vender a Ceuta. Y yo establecí que es uno que me parece razonable dentro de una ciudad de frontera. Turismo militar, Portugal lo lleva vendiendo muchos años. Esto es uno de sus carteles, la campaña del 2007-2008. No es ni nueva. Pero sigue en vigor y sigue funcionando. Y no es un país que uno relacione con el elemento militar. En absoluto. Cuando hablamos de turismo militar, lo que primero que pensamos es en esto. En los cementerios de la Segunda Guerra Mundial, que también podríamos nosotros, los tenemos. Tenemos un cementerio, hombre, no es el de Melilla, que es inmenso, pero efectivamente tenemos monumentos militares antiguos y nuevos que, bueno, tienen su lectura. Lo que realmente nosotros podemos vender es que somos una plaza militar fortificada. Eso es lo primero, es la base de todo. Y es algo que es indiscutible porque está ahí. Porque no tenemos que recrear nada, no tenemos que hacer que recrear una muralla, no, nosotros seguimos siendo una ciudad amurallada y la ciudad del siglo XVI, XV sigue siendo reconocible en la de hoy. Y eso ya es algo. Naturalmente no somos únicos. A mí eso sí que me fastidia. Efectivamente tenemos un foso navegable espectacular, pero hay otros fosos navegables en Marruecos, hay fortificaciones tan importantes o mejores que las nuestras, en Malta, en Portugal, pero nosotros tenemos unas grandes fortificaciones, espléndidas y bastante bien conservadas, porque en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por parte del Ministerio, por parte de la Ciudad Autónoma, por parte del propio Ejército, que es vendible fácilmente porque está ahí, no hay. Además, el no ser únicos es bueno. Es bueno porque permite compartir experiencias, porque permite meterse uno en una ruta. Si hay una ruta de fortificaciones del campo de Gibraltar, como hay ahora mismo mucho interés por el tema de las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, que nosotros también tenemos, podemos estar entroncados ahí. Si hay una ruta de fortificaciones del norte de África o una ruta mediterránea, nosotros podemos estar ahí, perfectamente. Es decir, que es bueno, que no hay que estar obsesionados por tener algo que no tenga nadie, aunque nosotros efectivamente seguimos teniendo un foso navegable fantástico, que funciona, que sigue siendo necesario 500 años después. Y eso es indiscutible. Hay muchas ciudades, muchos países que explotan esta lectura. El caso de la línea entre Alsacia y Lorena, que explotan el turismo militar en los escenarios de las dos guerras mundiales. Lo podemos encontrar en Internet. Es un discurso perfectamente hecho. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay museos militares que son de los principales, de los más apreciados. Y no solo en Estados Unidos, en Francia, en Ucrania, en Malta, en Gran Bretaña, pero también en España. Porque uno entiende el discurso de Cartagena sin el discurso militar, o el de San Fernando, o el de León, o el de Toledo, ¿no? Y más cercano, en nuestras propias rutas, Melilla, Gibraltar, Arcila, Essaouira, ¿qué venden? Turismo y fortificaciones. Claro, porque es lo que tienen, porque son plazas fortificadas, como hemos sido nosotros.
Claro, si uno establece un discurso tiene que pensar si tiene o si no tiene destinatarios. El destinatario es importantísimo siempre. Ya digo que no es lo mismo el Corte Inglés mirando hacia Algeciras, que ya tiene uno, que mirando hacia Tetuán, que no lo tiene. Es que claro, es que es diferente, uno tiene que pensarlo. Entonces, bueno, yo pienso que hay muchos aficionados a la historia de las fortificaciones. También pienso que hay muchísimos militares en activo, retirados, y gente aficionados a los temas militares que se mueven, que además es gente que tiene un nivel económico medio alto y que funciona. Lo vemos aquí, lo vemos cada vez que hay una festividad especial de la Legión o de regulares, como la gente viene, y no pocos, y es gente que viene a los hoteles de la ciudad, que come en los restaurantes importantes, que deja dinero. También, naturalmente, los interesados en las relaciones intercontinentales e hispano-marroquíes, porque no nos olvidemos de dónde estamos y que somos un punto de contacto entre países diferentes y entre continentes diferentes. Y, naturalmente, los cultivadores del turismo de aventura, que efectivamente es algo que en los últimos años se ha dado cada vez más. Bueno, el tema de los senderistas, muchos temas, algunos de ellos los veremos, pero por ejemplo en los últimos tiempos estamos viendo lo que mueven las dos carreras, la de los 300 y la carrera de la Legión, que está moviendo centenares de personas. Es decir, que todo esto mueve, y al fin y al cabo, ¿quién está capitalizándolo? ¿Con qué nombre se está capitalizando? Con la Legión, curiosamente. Es decir, entra dentro de esta lectura. Que no hay que tocar nada, es simplemente que si uno hace un folleto o hace una guía sobre lo que ofrece a este público, que eso esté incluido. ¿Qué niveles tiene este público? Pues efectivamente está centrado principalmente en las clases medias y las clases altas, con poderes adquisitivos importantes, y que también es cierto que gente que exige un nivel de producto. Pero bueno, eso en lo turístico, en lo comercial, en lo cultural, nosotros tenemos que darnos cuenta que donde estamos, que con lo que cuesta llegar a Ceuta, porque estamos donde estamos y cuesta lo que cuesta un barco, un helicóptero o venir en coche desde Rabat, uno tiene que tener un producto competitivo en calidad y en precio. Y eso es una realidad, porque nosotros ya partimos con esa desventaja. Siempre la gente de la provincia de Cádiz o Málaga siempre ha dicho que cuando llegan a Algeciras se lo piensan. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos el estrecho y vamos a Ceuta o nos metemos en Gibraltar? ¿Qué nos está pasando ahora mismo con la aduana? Con la frontera de Ceuta. Pues que efectivamente esa cola hace que mucho público llegue y se dé la vuelta. Bueno, eso mismo ha pasado con Gibraltar durante años, no es nuevo. Esa política de fronteras que a veces emplea Marruecos, también a veces la emplea España, hacia allá, hacia acá, aquí o en otro sitio. Es decir, todo eso son realidades que uno no puede ocultar cuando establece un discurso. También es cierto que el no ser únicos, el poderse entroncar en rutas y tal, le permite a uno cosas que en solitario a veces no podemos conseguir. Todos saben que cada X años la ciudad autónoma de Ceuta vuelve al discurso de intentar que conviertan nuestras fortificaciones en patrimonio de la humanidad. Como saben, todo eso depende del apoyo o no apoyo de otros países. Nosotros seguimos teniendo el problema de que oficialmente Marruecos suele oponerse a este tipo de cosas. Bueno, pues hay muchas ciudades que han tenido otros problemas similares y sin embargo lo han resuelto estando dentro de una ruta. Por ejemplo, pues bueno, no había forma de declarar cada una de las fortificaciones Vauban que había en Francia, pero se hizo una ruta y quedaron todas incluidas. O lo mismo ha pasado con Ibiza, pero por ejemplo no lo ha conseguido en los últimos años ni Badajoz ni Ceuta. Pero el tema de las rutas de fortificaciones funciona. Y no nos engañemos que ya Melilla ha conseguido cosas que nos han negado durante años y sin embargo lo hemos conseguido en un proyecto global. Por ejemplo, Antonio Bravo Nieto, que es doctor en historia, actualmente el director de la UNED de Melilla, en los últimos años ha capitalizado proyectos sobre el tema de la arquitectura. Y no había forma de declarar a Melilla en el ámbito
en el ámbito arquitectónico, de conseguir subvenciones, de conseguir proyectos para Melilla y para Ceuta, eso porque Marruecos se oponía. Sin embargo, Antonio creó un discurso que era el de arquitectura y ciudades hispánicas de los siglos XIX y XX. Ahí entraron ciudades de Francia, de Italia, de Argelia, de Marruecos, y conseguimos que el proyecto nos lo dieran. Y en ese libro está Ceuta y está Melilla. Es decir, que a veces lo que uno no consigue solo y lanzándose en directo y contra la portería, pues a veces para algo están los laterales, para llegar a la portería por otros cauces. Entonces, todo eso hay que pensarlo. ¿Se ha conseguido mucho? Sí, se ha conseguido mucho en el tema del reconocimiento de las fortificaciones de Ceuta. Naturalmente, desde el año 49 la Declaración General pues afectaba a Ceuta y incluía a Ceuta. Pero a partir de la ley del 86 nuestras fortificaciones estaban mucho más protegidas y bueno, luego después con el tema de la catalogación de los BIC, que fue un gran esfuerzo de la consejería, bueno, pues hoy en día el conjunto monumental, por ejemplo, está declarado y prácticamente todas nuestras fortificaciones están declaradas y en catálogo, pero a nivel nacional. Volvamos atrás, porque cuando decimos que tenemos fortificaciones de todas las épocas, ¿es verdad o no es verdad? Pues sí que es verdad, porque es cierto que algunas a lo mejor no se ven, porque la muralla que defendía las factorías de Salazón, que se descubrió en el Paseo de las Palmeras, pues no se ha podido dejar vista. Pero, sin embargo, el descubrimiento en los últimos años de la muralla califal ha sido un cambio notabilísimo. Es un atractivo que la gente hace cola para entrar, hace cola para reservar, llaman desde distintas ciudades, es decir, bueno, Fernando Villada, que está aquí, lleva años defendiendo esto, y con esfuerzo, pero hay que reconocer que se han recibido espaldarazos muy importantes, que cuando en Medina Sidonia, en Medina Zahara o en Córdoba se defiende como el gran hallazgo califal de los últimos 100 años, ¿no? Cuando se incluye en guías, en museos, como una pieza de referencia, bueno, nosotros tendríamos que estarla vendiendo mejor, simplemente. Pero bueno, con las limitaciones que tenemos, también es cierto que es que somos una ciudad pequeña y tenemos los medios que tenemos, pero es un enorme atractivo. Tenemos murallas meriníes del siglo XIII que están ahí y que los lienzos que se conservan tienen suficiente calidad. Tenemos otros restos de fortificaciones islámicas repartidas por la ciudad que permiten hacer rutas simplemente andando por el centro de la ciudad. No hace falta más, ¿no? Los restos, por ejemplo, que están delante del Museo de la Basílica, o la recuperación de la Puerta de Santa María y de la torre en los bajos del Paseo de las Palmeras. Hay ciudades que les ha quedado una puerta de una murallita de nada y tienen hecho alrededor como si fuera, es decir, nosotros hemos ido a Ciudad Real buscando las murallas y bueno, la cosa tiene tela, porque es que no queda nada. Vamos a ver, que nosotros cuando hablamos de algunos de los restos que tenemos en la ciudad, no es un resto que te tiene que explicar con una fotografía el arqueólogo dónde están. Es que son cosas que tienen volumen. Tenemos unas murallas renacentistas espectaculares. Una escarpa y otra escarpa del foso y un foso navegable que sigue funcionando, que yo voy a poner un ejemplo, me gusta mucho ponerlo porque uno de los grandes expertos en castellología de este país, el único catedrático de castellología de este país, la primera vez que vio una fortificación desde el mar lo vio en Ceuta y se quedó alucinado. Es decir, lo montamos en el del Narigao, que para nosotros a veces hasta nos reímos, lo metimos en el foso y este hombre disfrutó como no había disfrutado en su vida. Y Luis Mora Figueroa está harto de fortificaciones por todo el mundo, pero jamás había visto, ni siquiera se podía imaginar. Terminó diciendo que entendía cosas
de la fortificación de Cádiz que no había entendido nunca, simplemente por estar a nivel del mar y ver la fortificación en su altura. Pero claro, esto no es una excavación, esto no es un murito de 1 metro, esto está ahí, y esto sigue funcionando, y sigue siendo necesario para pasar de una orilla a la otra. Y esto claro que es vendible, y esto no hay quien lo construya. Esto sí que es un producto que no le construye a un alcalde con dinero en ningún sitio, como atractivo, porque eso está aquí. Y tenemos unas fortificaciones que efectivamente da gusto, que hoy en día esto no son las fortificaciones que yo recuerdo de niño, en tierra, con las canalizaciones por encima que no permitían pasar, las pistas de fútbol. Esto está cuidado, esto se vende solo. Y tenemos fortificaciones neomedievales que casi nadie tiene, y que yo sigo pensando que no pueden seguir quedando abandonadas, que tienen que utilizarse, y que si una asociación quiere poner su sede en una de ellas, vamos a ver, las cosas se restauran no para esperar que se vuelvan a caer y se vuelvan a restaurar, se restauran para que alguien las utilice. Y es un mal concepto esto de estar siempre en guerra unos con otros y no hacer que si alguien presenta un proyecto razonable, pues qué digo yo, se han presentado proyectos para hacer avistamiento de aves, se han presentado proyectos en otra época para crear residencias de artistas. Bien, algunas de estas cosas, es decir, hay un montón de fortificaciones que se restauran y se vuelven a caer, como la Sirena, que no es una fortificación, pero ha ocurrido, ¿no? Y si por ejemplo el Desnarigado deja de ser museo y ese museo se traslada, ¿qué va a pasar con una fortificación como esta? No podemos dejar que las fortificaciones se nos caigan, porque además es que es un atractivo. Y tenemos fortificaciones del siglo XX, que algunas de ellas son espectaculares. La batería de Valdeaguas, con sus 2 pisos y demás, que se ha limpiado varias veces, que vuelve otra vez a quedarse una y otra vez. Todo esto hay que darle, hay que valorarlo y hay que hacer algo con ello. Las últimas fortificaciones. Esta fortificación tendría que ser el Gran Mirador de Ceuta, porque la vista que hay desde aquí no la hay desde ningún sitio. Y aquí no tienen un problema de entrar en el hacho y pedir un permiso. Esto simplemente lo que hay que hacer es hacer algo con ello, que sirva, que funcione. Y hay fortificaciones que efectivamente hay que ver dentro del hacho y tal, pero por ejemplo, esta es una de las fortificaciones, de las últimas fortificaciones que se han diseñado con unas cúpulas que se abren y tal, que ahora ya no está en uso, se puede visitar, cuando uno visita el hacho, le permiten hacerlo. Es decir, que tenemos todo un abanico que hay que explicar. Porque uno no puede llegar a una iglesia y no tener una explicación de lo que hay en ella, y en un museo y no tener. Lo que hay que hacer es crear un discurso, pero es que las piezas, desde mi punto de vista, están. La potencialidad de las fortificaciones, desde mi punto de vista, es inmensa. Claro, ¿qué voy a decir yo? ¿Qué va a decir Fernando Villada? Que cada 2 por 3 nos hacemos un viaje por los sitios más raros del mundo buscando fortificaciones. Nosotros creemos en eso, y nos encontramos con gente que va buscando lo mismo que nosotros. Por eso lo defendemos, ¿no? Ya digo, aquí hay fortificaciones de todos los tiempos, que unas se pueden visitar libremente, no necesitan nada, otras efectivamente necesitan guía, algunas están en uso, pero eso también es bueno, porque también se ve que no es algo ficticio, sino que se funciona. Bueno, todo esto, pues hay formas de hacerlo. En casi todos los sitios funcionan las asociaciones de veteranos, de estudios de fortificaciones, la Asociación de Amigos de los Castillos, por ejemplo. Y hace falta explicar las fortificaciones con maquetas, con planos, todo eso. Melilla potencia sobre todo el tema de la evolución de las campañas norteafricanas. Bien, es otra fórmula. También es cierto que ellos, la potencia que tiene las campañas de Marruecos en la zona de Melilla, no la tiene la de Ceuta. Pero bueno, nuestro discurso no tiene. Yo quizá, a mí personalmente me gusta más el discurso no belicista, me gusta más el discurso de la fortificación. Pero bueno, son lecturas. Como digo, en un discurso todo puede entrar. Todo esto se hace en muchos sitios. A nosotros nos sorprendió hace unos años en Malta cómo las fortificaciones se restauraban con muchísimos menos medios. Simplemente, sobre todo, lo que estaban era limpias y en uso por asociaciones de veteranos. Asociaciones de veteranos que las tenían cedidas, que bueno, que sobre todo los sábados y domingos, pues tú tenías una serie de antiguos militares
que abrían la fortificación, que se lo explicaban a la gente, que cobraban su entrada, pero aquello no estaba abandonado. Y eso es lo primero y principal. Es decir, cuando hay tantísimas asociaciones que no tienen local y que uno tenga fortificaciones que estén muriéndose de risa y que se vengan abajo porque nadie las usa, pues eso es un poco absurdo. Para mí, la visita desde el mar de las fortificaciones es una de las cosas más atractivas que en los últimos años se han hecho. Y yo la defiendo enormemente, tanto en el foso como circunvalando. Es cierto que, claro, los días que se puede circunvalar el Hacho son pocos, pero cuando se hace, incluso la gente que ha estudiado fortificaciones toda la vida, ya digo que se sorprende y que descubre cosas nuevas. Tenemos un territorio, el nuestro, y ubicado donde está, y con el contexto que tiene. Y eso juega a nuestro favor. Naturalmente que hay muchas cosas que, aunque no parezcan que están relacionadas, se pueden relacionar. El caso del arte y la región. Es decir, todos sabemos que en los últimos años se ha hecho una apuesta importante por traer la colección de la familia Bertucci a Ceuta. Bien, Bertucci fue un pintor que estuvo trabajando 10 años en Ceuta y el resto de su vida, desde el 28 al 55 en Marruecos. Fue un pintor que combinó su pintura sobre Marruecos con la pintura oficial. Una pintura oficial que también tiene un discurso militar, porque hay montañas de cuadros que cuentan, bueno, pues que la actividad del protectorado, tanto en su carácter jalifiano como en su carácter militar. Pero tiene una lectura para ser incluido. Hay una cosa que es importante, y sobre todo en un momento en el que muchos de ellos están en malas condiciones, y es el tema de los acuartelamientos. Claro, la vida militar para mucha gente es atractiva, y verla en realidad más aún. Nosotros tenemos ahora mismo, por ejemplo, dos ejemplos de dos acuartelamientos espléndidos, un acuartelamiento del siglo XIX, siguiendo un modelo del XVIII, que se ha convertido en la sede de la universidad, en el campus. Aquí tenemos un magnífico uso y podemos ver cómo era un cuartel del siglo XVIII, del siglo XIX perfectamente, que conserva su pavimento original que tiene historia, que se puede tirar media hora contando historias, porque entiendan que esto se ha hecho guijarro a guijarro y en principio por los presos. Es decir, esto tiene, porque crear un discurso es buscarlo, como todo, pero nosotros tenemos un acuartelamiento espectacular y en uso civil, pero también tenemos un acuartelamiento regionalista espectacular, como es Regulares, en el cual hay vida, sigue Regulares ahí. También es cierto que ahí está el Archivo Intermedio Militar, ¿no?, que tiene unos jardines con unas piezas cerámicas sevillanas espléndidas con diseño de Mariano Bertucci. Todo esto es discurso. Y claro, que nos quedan otras cosas. Bueno, el que vuelva a funcionar el acuartelamiento de García Aldave, ¿no? O el uso que se está dando a lo que fue la Comandancia de Obras, un edificio del siglo XVIII, ¿no?, con piezas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero la gran historia del cuerpo de ingenieros española, en 2 tomos, las ilustraciones que utiliza para vertebrar toda la obra no son otras que los azulejos que tiene este edificio de principios de siglo de todos los talleres de ingenieros. Pero a veces nosotros mismos no valoramos nuestras cosas. Esta semana hemos tenido una presentación de un libro en el Casino Militar de uno de los grandes héroes de la independencia americana, que es un militar ceutí, Fernando de Leiva. Y es cierto que aunque algunos historiadores de la ciudad pues lo hemos citado en ocasiones, jamás se ha hecho nada, nunca se ha hecho nada, no se potencia. Es decir, el discurso hay que crearlo y hay que mantenerlo. El que un acuartelamiento esté en uso es importante. El ver el Hacho en funcionamiento, o Regulares, o la Legión, o automovilismo, es importante. Y a la gente que busca eso, pues efectivamente le gusta. Naturalmente, los tenemos rehabilitados para otras funciones, como el del Teniente Ruiz, en la universidad, y también hay acuartelamientos que están en los últimos años preparados, gracias a los programas como por ejemplo el de Ceuta Te Enseña, bueno, para que haya visitas de congresos, de adultos, de niños.
Hombre, el atractivo que tiene el salón de té de regulares sigue siendo enorme. Aparte que se conserva prácticamente igual y con las mismas piezas de los años 20. Es decir, es que es una pieza de museo y está en uso. La potencialidad de los acuartelamientos es grande. Primero, por el estudio de la arquitectura militar. Segundo, por la vida de los cuarteles. Y tercero, por la asistencia a actos militares, que efectivamente, naturalmente que tiene su atractivo. Hay muchísima gente que no se pierde un sábado legionario, un viernes regular. Cuando llega el aniversario de la Legión, viene gente de montañas de ciudades. Todo lo vemos. No hay más que pasarse esos días por la Gran Vía y ver lo que eso mueve. El atractivo de la vida militar sigue en el día a día de la ciudad, con arriados de bandera, con el viernes regular, lo que estábamos comentando, ¿no? Y también con cosas extraordinarias. Por ejemplo, las tomas de posesión de los mandos, principalmente la del comandante general. Tengan en cuenta que eso es patrimonio inmaterial. Que el comandante general reciba el háleo en la puerta de la catedral, lo lleve a África, lo entregue a la Virgen de África, es una ceremonia que en principio la entrega con ese bastón, con ese mismo bastón, se lleva haciendo desde 1415. Si eso no es patrimonio inmaterial, el bastón se le lleva entregando a la Virgen desde el siglo XVII. ¿Eso no es patrimonio inmaterial? Claro que es patrimonio inmaterial. Ahora, ¿cuándo lo vamos a vender nosotros? ¿Cómo lo vamos a vender? Pero está. Las concesiones de condecoraciones, los bautismos de fuego, todo esto efectivamente tiene un público. Mayor, menor. Nosotros tampoco somos Barcelona. Tampoco tenemos plazas hoteleras para atraer un público inmenso. Por eso digo que es una cosa. Las recreaciones históricas. Aquí hemos hecho algunas. Pero efectivamente, las recreaciones históricas están moviendo el turismo. Han movido durante años el turismo en Tarifa. Lo siguen moviendo en Jaca. Son plazas militares, ¿no?, que no tienen una gran infraestructura, pero que en un momento o dos momentos al año consiguen mover un montón de gente. Algunos más enfocados al tema musical, otros más al tema teatral, pero bueno, funciona. El Día de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos lo que genera el Día de las Fuerzas Armadas en una ciudad. Hoy día que tanto se estudia eso, que supone un congreso en una ciudad, que supone... Bueno, el Día de las Fuerzas Armadas, yo recuerdo que cuando se celebraba por todo lo alto en los años 80, las ciudades competían, las capitanías generales, había disgustos a ver quién se llevaba cada año la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, porque mueve muchísima gente. Sí, esto es lo fácil, pero esto también lo tenemos, las rutas museísticas. Sí, tenemos un museo de la Legión con 75 años de vida prácticamente. Tenemos un museo de regulares que tiene el atractivo de dónde está, de cómo está contenido, pero también de lo que contiene. Y contiene piezas buenísimas. Es decir, hay gente que hace el esfuerzo de pedir un permiso para entrar en el museo, porque muchas veces no está abierto, y hace el esfuerzo simplemente por ver los 3 cuadros que hay aquí de Bertucci, o entrar en la Legión por ver uno de los mejores cuadros de Tetuán que yo he visto, que no es de Bertucci, pero que es de otro de los grandes pintores de la escuela de Tetuán, como es Carlos Gallegos, ¿no? Y tenemos un museo que es principalmente el contenedor, pero también las piezas, como es el de Nariedad. Los museos militares de Ceuta están cuidados. Quizá lo que necesitan es un apoyo para poder estar abiertos más horas, ¿no?, y que la visita sea más sencilla, que uno no tenga que anunciar su visita. Esto es un problema que en los museos militares no solo lo tienen en Ceuta. Por ejemplo, Madrid tiene varios museos militares y uno de ellos contiene una de las colecciones más interesantes de la historia de Ceuta, que es el Museo de Farmacias Militares. Ahí se contiene toda la botica militar de Ceuta que se llevó en los años 40 a Madrid. Bueno, pues ese museo también hay que pedir cita y día para poderlo ver. Todo eso en Pantana. Esto es como... ¿Por qué nos hemos acostumbrado a ir a los supermercados? Porque no necesitamos que nadie nos atienda, porque vemos lo que queremos, porque entramos cuando queremos y salimos cuando queremos. Cuando a uno le ponen para ver un museo 2 personas, que no sabe uno si le están guiando o le están vigilando, termina uno un poco cansado. Esto pasa en muchos museos militares, no solo de Ceuta,
de muchos sitios. Sí, porque los museos tienen que estar abiertos y la gente tiene que tener la facilidad de escoger el momento de entrar, de salir y de ir al ritmo que quiera. Ya digo que, bueno, las rutas monumentales, pues hoy en día, la cantidad de esculturas que hay de tema militar tienen muchas interpretaciones y muchas lecturas. Y hay muchas, y no solo modernas, también las hay antiguas, ¿no? El monumento a los héroes de África, las esculturas que del Hospital Real, en fin. Claro, me dejará que haga una pequeña defensa de mi ámbito, del ámbito documental, del ámbito de la investigación. Hombre, esta ciudad tiene un archivo intermedio militar espectacular, con los fondos del Ejército del Norte de África, de Elena, que merece la pena. Pero tenemos un archivo de la Legión, un archivo de regulares. La ciudad autónoma de Ceuta tiene muy buenos fondos sobre Ceuta y sobre Marruecos y sobre el ejército. La Biblioteca Pública de Ceuta tiene la sección Ceuta y Norte de África, que no me canso de decirlo, que vienen investigadores de montañas de universidades todas las semanas, gente que tiene que organizar sus clases para poder venir, porque lo que hay aquí no lo hay en otro sitio, ¿no? Lo mismo le pasa a la Biblioteca Militar y a los fondos de los museos. Todo esto hay que venderlo y tiene que estar abierto. Y uno, es decir, los archivos civiles, los archivos, bueno, están abiertos. Los de la iglesia menos, pero bueno, porque tampoco hay tanta demanda. Pero los archivos militares tienen muchísima potencia. Y hay que buscar sistemas de colaboración para que estén más abiertos aún, para que tengan mejores sistemas de reproducción, para que el investigador se sienta más cómodo y venga más a utilizarlos. Y luego hay, finalmente, cosas que en los últimos tiempos en todas estas ciudades se están potenciando y funcionan. El tema del turismo de aventura es, ahora mismo, vamos, no se puede discutir. El tema del senderismo, por ejemplo, como se hace en la ciudad, es grande. El tema de las escaladas de fortificaciones, tuvo algún intento, luego no ha seguido, pero podría seguirse haciendo. Bueno, y el tema, como digo, de todo el tema de las carreras y demás, que eso está funcionando de una forma, bueno, lo hemos visto este mes, ya se está preparando y bueno, la cantidad de gente que se apunta, lo que se mueve es enorme. Hay atractivos peculiares que hemos dejado de defender, como es el tema de lo que fue la guerra subterránea, las galerías de mina y de contramina. Bueno, hay ahora mismo un intento importante, parece que la consejería tiene mucho interés, patrimonio de la ciudad. Bueno, es posible que volvamos a tener por lo menos una pequeña ruta abierta. El tema de los juegos de guerra. En Andalucía se está haciendo muchísimo. Aquí no ha habido ninguna empresa que se haya animado, pero es otra cosa. Lo que sí está claro es que yo creo que este discurso es posible, es viable. Que se puede engarzar un proyecto propio y en ruta, y que se puede, que esos atractivos existen, pero que desde luego hay que saber venderlos. Y hay que tener publicaciones en diferentes idiomas, no me canso de decirlo. Esta ciudad las tenía en los años 20, finales de los 20, don José Rosende, ingeniero del puerto, director del puerto, alcalde de la ciudad, persona imprescindible, hacía folletos en francés, en inglés y en alemán. Y en los últimos años brillaban por su ausencia. La última guía que hemos tenido en francés y en inglés es hace unos años. Bueno, este año hemos hecho algo que, bueno, de lo que yo me siento contento, porque realmente esto es una mini historia de Ceuta, un prontuario de historia de Ceuta, que hicimos en el año 2005 para el Día del Ciudadano, lleva más de 30.000 ejemplares, y este año hemos hecho ediciones en francés, en portugués y en inglés. Bueno, sobre todo la edición en portugués está teniendo este año, vamos, una demanda enorme. Eso quiere decir que muchas veces pensamos que las cosas no tienen demanda porque no las tenemos, pero si las tenemos al final funcionan. Y sigo pensando que lo que nos falta también es promocionarnos hacia afuera, y para eso la prensa es indispensable. Yo sigo quejándome, por ejemplo, ahora mismo, de que
hemos hecho un gran esfuerzo con el tema de Bertucci, el museo y demás, pero seguimos sin salir en ninguna revista especializada de arte, seguimos sin haber salido casi un año después en ninguno de los suplementos importantes de la prensa nacional, del País, de ABC. Eso cuesta dinero, ya lo sabemos, pero es que ese dinero, es decir, si uno no invierte, no recoge resultados. Y esto es una cuestión que hay que plantearse, es decir, hay que invertir en publicidad. Y eso es necesario, porque uno puede tener un tesoro en su casa, pero de su casa no sale. Y sobre todo lo que hay que tener es ilusión. Las cosas sin ilusión no van para adelante. Dependemos de nosotros mismos, tenemos un atractivo potencial, pero también real, y podemos unirnos a otras ciudades para jugar con eso, ¿no? Pero hay que tener un proyecto. Y eso no es vender humo, simplemente pues tener un proyecto. Y nada más, esa es la propuesta, que dentro de otras muchas propuestas y tal, como un ejercicio que nos planteamos, a petición de Aureliano, unas cuantas personas, pues bueno, planteamos una serie de relecturas de lo que tenemos para hacer un proyecto turístico. Y a mí me tocó esta, que yo jamás hubiera pensado que iba a hablar de turismo militar, pero bueno, lo llevo haciendo unos pocos de años por culpa de ella. Así que muchas gracias. Sí, porque no. Yo quería preguntar una cosa. Estos folletos que se hacen. Sí, yo quería preguntar que estos folletos que se hacen tipo propaganda, ¿no? En distintos idiomas, ¿a dónde van? Claro. Porque claro, si se quedan aquí en Ceuta, poco alcance tiene. Claro. Habría que trasladarlo a los países en cuyos idiomas se hacen, ¿no? Claro. Bien, todo este tipo de cosas tienen sus complicaciones. Nosotros hace muchísimos años, desde el Archivo General, que hacemos publicaciones, editamos publicaciones. Una vez que uno tiene una publicación, tiene que saber qué quiere hacer con ella. Nosotros somos partidarios de que las publicaciones tengan suficiente peso como para poder ponerse a la venta. Porque todo lo que no está en venta no se valora. Y desaparece inmediatamente y no llega a ninguna parte. En los últimos tiempos el tema de las publicaciones en Ceuta se ha convertido en un problemón, porque el tema de no estar dentro de la Unión Aduanera, la distribución de las publicaciones en correos, es complicadísima. Dinero, problemas, aduana, uno manda un taco de, por ejemplo, podemos mandar mañana 100 ejemplares a una, no sé, a una entidad, la que usted quiera. Y ahora nos podemos encontrar con que nos llamen de allí y nos digan que nos lo han devuelto, porque les van a cobrar 14 euros de aduana. Es decir, son, como nos dicen muchas veces algunas personas, mandamos regalos envenenados. Cada vez tenemos menos posibilidades de mandar cosas. Pero turismo sí que hace muy buen uso de todo este tipo de cosas. Y sobre todo cuando van a ferias, cuando van a congresos, cuando van a sitios. También, por ejemplo, los grupos de alumnos de intercambio vienen al archivo en general y nos piden un lote para llevar a una universidad, a un centro. La distribución boca a boca y en pequeño eso funciona bien, pero la gran distribución es un problema que seguimos teniendo, porque además la publicación oficial en general los distribuidores no la quieren, porque no da suficiente dinero. Por más que uno eleve el porcentaje que se llevan, no es fácil. Es cierto que muchas veces se queja la gente de que el folleto se queda aquí, pero también hay mucha gente que viene aquí y dice que aquí no hay folletos y que solo los folletos solo están en Fitur. Bueno, todo depende de cómo se ve, es decir, no se pueden hacer infinitos y la distribución es complicada. Pero bueno, si uno tiene bien focalizado el destinatario, pues pueden estar donde deban, ¿no? A mí me parece que hacen falta guías especializadas para las fortificaciones, para los templos, para muchas cosas, porque esta ciudad tiene una ruta, por ejemplo, se puede hacer un discurso sobre turismo religioso. Tenemos una serie de religiones, cada una con sus templos, con sus ritos, se puede hacer un discurso sobre eso, como sobre otras muchas cosas. Este es el que yo he hecho, pero se puede hacer. Pero claro, eso hay que venderlo. ¿Cómo? Es la prensa, con unos folletos, con unas guías,
con algo razonable. Tampoco se puede ir uno a una obra de 100 páginas, y no, simplemente cuando uno va por ahí, ¿qué se encuentra? Una serie de guías en distintos idiomas, con distintos enfoques, y uno compra la que quiere. Pues eso es lo que nosotros tenemos que intentar, que uno llegue a la ciudad y encuentre en un sitio donde uno encuentre una guía, algo que quepa en un bolsillo, que quepa en el bolso, no algo... Todos hemos ido de congreso, nos han dado una carpeta preciosa y la hemos dejado en el hotel, porque no había forma de llevársela. Hay un tema, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién podría coordinar el esfuerzo? Porque lo que sí da la impresión de que hay una gran dispersión de esfuerzos, Sí. Que no hay un centro coordinador, no hay continuidad en las políticas, es decir, se lanza esto, por ejemplo, citabas Bertucci, hemos terminado, hemos puesto la exposición, y ahora ¿quién lo sigue? ¿Quién la vende todos los días? ¿Quién machaca? Es decir, y además, no solo eso, sino sentar a todo el mundo, hay que sentar a todo, porque hay mucha gente, los empresarios se dedican al turismo, las entidades culturales, tal, pero claro, alguien tiene que coordinar, mantener el esfuerzo y bueno, por supuesto, hay que trabajar a largo plazo en las infraestructuras, porque eso sí es vital. Si no somos capaces de mejorar el transporte, las infraestructuras turísticas, eso probablemente, por mucho esfuerzo que hagamos, se perderá, ¿no? ¿Quién crees tú que debiera coordinar estos esfuerzos y darle continuidad, ¿no? Yo creo que hay, claro, hay un aspecto turístico y un aspecto cultural que son diferentes y cada uno tiene un enfoque, que efectivamente deberíamos ponernos de acuerdo. Pero a mí lo que me parece que falta sobre todo es un departamento que se creara de difusión hacia afuera, de comunicación. Es decir, el gabinete de prensa, por ejemplo, es poca gente y está enfocado a lo que está enfocado. Pero hace falta alguien dedicado a esto, que haga los presupuestos de qué cuesta vender el Museo de Bertucci en los principales semanarios durante el año, y hacer un proyecto por lo menos a medio plazo. Nosotros, la cultura no funciona a golpe de 4 años como las elecciones políticas. La cultura no puede funcionar así, porque nosotros desde que reclamamos una infraestructura, la que sea, esta misma biblioteca, hasta que se consigue los presupuestos, se monta y se hace, pueden pasar 8 años. En la cultura no funcionamos con la rapidez que funcionan en otros ámbitos. Entonces necesitamos que haya gente que coordine fuera de la responsabilidad política para que tenga continuidad. Me parece que hace falta más técnico y menos político en todo este tipo de cosas, y más coordinación, pero esa es mi idea. Disculpa. Mira, me he quedado gratamente sorprendido. Ya sabía que Ceuta tiene una gran potencialidad, ¿no?, como ciudad turística, pero bueno, cuando he visto algunas cosas me he convencido aún más, ¿no? Yo quería simplemente hacer un pequeño inciso sobre el tema de la promoción turística, digamos. No podemos olvidar que hoy en día la potencialidad de las redes sociales, la potencialidad de Internet, o sea, de poco sirve tener, como bien han dicho, un folleto aquí en medio de la Gran Vía si nadie lo ve. Entonces hay ahí un elemento importante que además se está utilizando de forma cada vez más normal por parte de las ciudades, por parte de quien quiere hacer promoción turística, que son las redes sociales e Internet, ¿no? Sí. Desarrollar apps específicas. Ya no es que haya que hacer una guía de bolsillo, es que usted que vengo aquí con mi móvil, que venga a un punto con un QR, que enfoco y que me cuenta la historia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no son proyectos demasiado costosos, no. a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, con pequeñas inversiones se pueden hacer cosas muy interesantes, y por ahí yo creo que sería una vía en la que tendría la gente que empezar a pensar, ¿no? Sí, efectivamente, me parece que es totalmente así. Y lo que pasa es que yo no soy un especialista en turismo, yo soy un archivero. Entonces, pero vamos, yo doy la opinión, lo que yo veo. Pero efectivamente, y esto avanza muchísimo, es decir, desde que empezamos a hablar de esto, la potencialidad de las redes ha cambiado muchísimo, y efectivamente yo creo en lo que dice, y es totalmente así. Me parece que la ciudad ahora mismo intenta tiene una nueva persona, bueno, para incidir en este tipo de cosas, pero hace falta mucho más. El problema es que, claro, también es una ciudad pequeña y tenemos los medios que tenemos, sobre todo humanos. Pero bueno, también puede haber muchos empresarios que se tiren adelante y que hagan una propuesta, y que, es decir, que hay muchas cosas que se externalizan, y eso también se puede externalizar. Si se presenta un buen proyecto, yo creo que la ciudad debería aceptarlo para que esas cosas se hicieran.
Hola, José Luis. En primer lugar, darte las gracias y bueno, decirte que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que has estado comentando. Yo creo que el problema que tenemos en Ceuta muchas veces es que no nos lo creemos, que no lo sabe, vamos, el público en general no lo sabemos, o sea, no sabemos qué tenemos, ¿no? Hay derroteros por donde van casi todas las ciudades últimamente, en los últimos años, pocos años, y aquí parece que cuando estamos descubriendo algo importante nos da por destruirlo. Vamos a hablar de las carreras de montaña, ¿no? Sí. La pionera, pues probablemente se pierda por una cosa incomprensible, si el público en general lo supiera. No vamos a entrar aquí en ese tema ahora. Es un turismo que cada vez es más importante. El fin de semana pasado había 13.000 majaras corriendo en Sevilla la maratón, y te puedo decir que no es porque haya 13.000 majaras corriendo, sino porque, lo de majaras es en forma cariñosa, lógicamente, es que la noche anterior no había forma de coger un restaurante en Sevilla, que no estamos hablando de Algeciras, una ciudad pequeñita, ¿vale? Y que toda esa gente, pues aparte de ir a cenar, pues sale a ver monumentos, coge taxis, los hoteles estaban agotados hacía meses, pero es que aquí también está ocurriendo. En la Cuna de la Legión, por ejemplo, no hay donde quedarse en Ceuta ya. A dormir. A dormir, y son 2.000 personas, 2.000 y pico. Exactamente. Pues la Sierra Bullonera eran 1.000 las que venían a correr. Bueno, no todos venían de fuera, pero venía mucha gente, ¿no? Y después hay proyectos en los que la gente no cree mucho. Mira, ahora precisamente hace un año, justo, yo creé Senda Cultural. Era un proyecto que aunaba el senderismo, las carreras por montaña y la cultura. No era otra cosa, no era nada fuera de lo común, más que una ruta turística hay dos, por el Hacho y por los fuertes medievales, que funcionaba o ha estado funcionando muy bien. Mandé alguna información a turismo, salieron todos los medios de comunicación, redes sociales. Turismo nunca me contestó. Tampoco pretendía pedir ninguna subvención porque no la quería, es una cosa, digamos, privada, que funciona bien. Y funciona bien porque la gente no conoce lo que tenemos. O sea, la gente cuando va a hacer una ruta por el Hacho, que está harta de dar vueltas al Hacho, cuando tú le enseñas lo que hay, con perdón, lo flipa. Y otra cosa muy curiosa en este año es que la gente te pregunta, ¿y esto por qué está así? Y bueno, estás enseñándole, pues no sé, la batería Valdeaguas, ¿no? O la sirena, ¿y esto por qué está así? Entonces en el momento que tú dices, mira una gaviota, ¿qué está pasando? Qué bonita es. Es cierto que tenemos quizás mucho patrimonio, sí, que hace falta mucho dinero, pero no sé si es que realmente no hay demasiado interés. No lo sé, es que no. Cuando me preguntan esto es porque está así, o estos caminos porque no se limpian, o. Hay veces que es falta de interés, no, es que no, falta de medios, a veces que es falta de generosidad. Porque la sirena no se debía haber dejado que se volviera. Yo creo que de la sirena nunca lo he entendido. Por ejemplo. Lo de la sirena es una cosa que no he entendido, ¿no? Yo también. Ni la batería, ni nada de eso. Valdeaguas, por ejemplo. Sí, no, cualquiera de ellos. Entonces, quizá también es un poco la clave lo que acabáis de decir, ¿no? Ese organismo, falta ese organismo de, de coordinación, ¿no? Y de que hable, o sea, vamos a sentarnos la gente de deporte, de turismo, de patrimonio, y alguien que diga, vamos a darle vueltas a todo, ¿no? No sé. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es un problema muchas veces eso, de coordinación más que de... Porque, hombre, no tenemos unos medios enormes, pero hay suficientes medios. Lo que pasa es que a veces pues no somos capaces de organizarnos entre nosotros mismos. Y lo más curioso es que muchas veces, incluso dentro de la misma institución, ¿no? Que es lo más peculiar. Pero bueno. Me es muy curioso eso que me has dicho antes, porque es cierto, vas a cualquier sitio y hay una pared con un boquete. Claro. Una pared con un boquete. Sí, sí. Y es el castillo de no sé qué. Ahora eso sí, con su cefe, su cafetería, sí, su sí, 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 sí. Exacto. ¿Vale? Y aquí vas por el monte o por el Hacho, que hay, como tú dices, en 3 dimensiones, o sea que no es nada. No es una foto en ningún lado. Yo, por ejemplo, hablando de otra pieza, ¿no? De las que nos sentimos orgullosos y que a mí me sigue pareciendo que no se le da suficiente potencia. Yo doy muchas conferencias sobre historia de la iglesia de Ceuta, fuera, en la diócesis de Cádiz, y yo cada vez que pongo las fotos del Museo de la Basílica, la gente alucina. La gente alucina. Y tenemos personas que nos mandan, es decir, aquí vienen gente
bastante notable y bastante importante muchas veces a verlo, y llama la atención. Una de las personas que más entusiasmado está con el Museo de la Basílica es el nuncio de su entidad en España, el Monseñor Fratini, que manda cada 2 por 3 a algún obispo despistado que en cuanto viene por acá dice: cruza Ceuta y vete al Museo de la Basílica. Y es que es cierto, es que tenemos cosas que no vendemos bien, pero que si las vendiéramos, pues, y son muchas. Lo que pasa es eso, que nos falta el discurso y nos falta la promoción, porque hay que gastarse dinero en promocionar. Y es cierto que ahora no es tan necesario echar tanto dinero gracias a las redes, y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero hay que diseñarlo bien y hay que diseñarlo de forma atractiva. Y contigo, como decía. Claro. Porque todos sabemos que por muy hartos a lo mejor que estemos de escuchar todo el día el tema de los catalanes, todavía el anuncio de las pizzas de Tarradella no sigue siendo simpático. Es decir, el tío que ha hecho el anuncio es bueno, porque es el único que decimos, bueno, pero vamos a seguir, no vamos a hacer lo que dicen ellos de vamos a consumir productos de proximidad. Entonces, vamos a ver, cuando el publicitario es bueno, el publicitario vende lo que sea, vende lo que no hay, pero es que nosotros algo tenemos. Sí, José Luis, yo quería, por lo que veo, sigues con tu actividad y tienes una cosa, yo te he escuchado esto varias veces, pero siempre dices algo nuevo. Claro. Algo nuevo y me tienes... La culpa es tuya. La culpa para el siguiente año te volvemos a encargar lo mismo, ¿no? Bueno, yo de esto lo que estoy viendo, lo que se ha hablado hasta ahora y lo que se espera por hablar, es decir, yo lo que estoy sacando una conclusión, a ver si coincidimos, de varias cosas. La primera cuestión es que todos lo que reclamamos es que lo primero que hay que hacer es creerse lo que tenemos. Sí. La ilusión en creernos lo que tenemos, que el problema es que cada vez que yo veo esto plasmado aquí, lo veo, es decir, tenemos muchísimo, pero es que la gente aquí me da la impresión de que no somos conscientes, no se es consciente el gran público de que tenemos eso y tenemos esa potencialidad, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que ayer se decía, lo has dicho tú, es decir, esto no puede ser por obra del azar, es decir, si aquí queremos planificar y construir esta ciudad como destino turístico, evidentemente tiene que ser como destino turístico cultural, porque no hay otra cuestión distinta, es decir, esto no tiene grandes playas, no tiene grandes atractivos, no tiene grandes casinos, y entonces aquí está claro lo que es. Y para eso se necesita planificar, y para planificar se necesita un organismo planificador, en el que estén todas las partes interesadas, como ayer reclamaba el secretario de los empresarios de Andalucía, todas las partes es todas las partes, sin sectarismos. Y todas las partes significa buscando el bien de su ciudad. Y el bien de su ciudad es que vengan fondos, que haya desarrollo económico, que haya trabajo y que todo el mundo pueda vivir de esto. Y eso es posible, ¿no? Entonces esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que yo veo lo que habla de la ilusión, nosotros cuando a nuestros estudiantes les hablamos de emprendimiento, siempre, al menos yo, explicamos una cosa, y es que precisamente el emprendedor se le distingue porque cuando fracasa lo utiliza como una oportunidad para continuar. Eso es lo que aquí yo estoy viendo, es decir, que a pesar de todo que venimos diciendo esto desde hace muchísimo tiempo, pues sigue habiendo foros, sigue habiendo gente que creen o que creemos en esta ciudad, y yo creo que eso va a ser, entiendo yo, la semilla. Yo es que soy muy optimista, pero eso puede ser la semilla, debe ser la semilla de que esto tenga algún futuro. Cuando yo veo todo este patrimonio, y ya termino, cuando veo todo este patrimonio que tiene Ceuta, yo lo que digo es, si supiéramos poner en valor esto, supiéramos crear ese mensaje, vosotros de verdad creéis, los que estáis aquí, que una persona que quiera venir a ver esas obras que tenemos en esos museos militares o incluso museos religiosos o esas actividades, ¿le va a importar de verdad pagar 15 euros más en el barco? Con eso no estoy diciendo que no haya que abaratar el barco, pero quiero decir que eso en último extremo es lo menos importante, y quizás por desconocimiento claro, se pone como que el problema fundamental de Ceuta es el barco. No, el problema fundamental de Ceuta no son solo la carestía de los transportes. El que quiere ir a un sitio, le cueste lo que le cueste, como el que quiere dar una vuelta en Nueva York en un helicóptero que le cuesta $500, paga $500 porque está 20 minutos dando una vuelta en Nueva York. Y entonces, que te parezca caro 50 euros por ver el estrecho, ver Ceuta y ver el mar y la tierra de la forma que lo vemos,
pues ese espectáculo, hombre, que nos parezca caro eso. Pero me parece... cuando tú vienes y no sabes ni siquiera qué vas a ver. Exactamente, esa es la cuestión. Cuando tú vienes a ciegas, Aureliano, que es lo que pasa muchas veces. Sí. Sí. José Luis, buenos días. Bueno, hola. Mira, es yo... que, todo muy rápido porque se nos va el autobús. Vale. Bueno, es una... Yo te quería hacer una apreciación desde la barrera primera en contacto con la gente que viene a Ceuta. Quería comentaros que la gente viene a Ceuta, que conseguimos y hemos levantado las chispas para que el turismo venga a Ceuta. Yo desde un frontal de un hotel lo veo, ¿vale? ¿Qué me pasa? Hemos conseguido que un turista llegue a Ceuta, pero ¿qué ocurre? Parece que queremos que el turista venga a la hora que a nosotros nos interesa, no a la hora que le interesa a él. No tiene ningún sentido que yo consiga que alguien venga a ver la Puerta Califal y que la Puerta Califal se abra 3 días a la semana y no tenga nada que ver con el horario del turista, tiene que ver con el horario, creo, de turismo o de patrimonio. Entonces, si no nos concienciamos de que estamos trabajando para el turista, vamos a decir, bueno, pues queremos crear un turismo para nuestra propia ciudad, para la gente que no trabaja los miércoles, ni los jueves, ni los viernes. El sábado y el domingo, señores, los de turismo y los de patrimonio descansan. ¿A dónde vamos? Ya nos podemos gastar lo que queramos en todo tipo de folletos. Comentabas que a dónde iban los folletos. Te aseguro que los folletos en 3 idiomas hacen falta, se entregan. Mucha gente se los lleva a la península, los comparte. Pero ¿sabéis también qué comparte? A través del WhatsApp, sí, he venido a ver el museo militar y tal, pero está cerrado, pum, foto en el WhatsApp, está cerrado. Baños romanos, sí, pero no se puede, baños árabes, sí, pero no se puede entrar, están cerrados, pum, foto en el WhatsApp. He venido, sí, estoy viendo las murallas, pero es que el museo no tiene guía, por ejemplo. La Basílica Tardorromana, jolines, si es que parece que está entrando uno en un patio raro, me da miedo entrar por aquí, porque no está señalizado como Dios manda, ¿sabes? Entonces, ¿para qué estamos trabajando? Pues ¿para nosotros mismos o para el turismo? No sabemos jugar con ella. Y no te imaginas, otra cosa que se vende mucho y que se hace, la gente cuando viene, manda los paisajes por WhatsApp, manda nuestro horizonte, manda la puesta de sol, manda la foto de la mujer muerta desde Benzú, manda la foto del té que se están tomando, ¿vale? Todo eso vende y hay muchas personas que se están planteando en Semana Santa, ¿a dónde voy a descansar? A ciudades tranquilas como Ceuta, donde puedo disfrutar de un paisaje, donde tengo un patrimonio histórico impresionante. Está la Puerta Califal, pero si vienen y se encuentran que está todo cerrado, nosotros les marcamos rutas de tapas, rutas de templos religiosos, rutas de museos. Se van encantados con su plano, con todos los circulitos hechos. Cuando vienen, bueno, ¿qué tal? Pues todo muy bonito, cerrado. Pero no hemos visto nada, estaba todo cerrado. Claro. Es un problema muy serio. Si no abrimos los sábados, los domingos, los lunes, si no abrimos cuando el turista está aquí, ¿para qué lo queremos traer? Estoy de acuerdo. El autobús sale. Yo no voy a hablar, simplemente el próximo día sí voy a hablar del patrimonio y luego con el respecto a la educación, ¿vale? No, tranquilo, amigo. Enhorabuena.